did something wrong, he's going to kill you? Like what? Imagina que te despiertas una mañana en tu celda. Tu nombre está en todos los periódicos. En la televisión dicen que eres un monstruo, que violaste, que robaste, que sembraste terror en tu ciudad. Y tú no entiendes absolutamente nada. No recuerdas haber hecho nada de eso ni sabes en qué momento ocurrió. ¿Sabes por qué hay un montón de gente que te está mirando como si fueras un animal? Solo sabes una cosa: tú no fuiste. Pero entonces alguien se te acerca y te dice algo que te hiela la sangre por completo. No estás solo, hay otros dentro de ti. Así comienza uno de los casos más insólitos de la historia de la criminalidad de los Estados Unidos. Porque este no es el típico caso de un criminal despiadado, tampoco el de una víctima inocente. Es algo mucho más profundo que simplemente esto, incluso más perturbador y más desconcertante. Esta es la historia de Billy Milligan, el hombre que tenía 24 personalidades distintas, que fue acusado de crímenes atroces y logró lo imposible: ser declarado no culpable, no porque fuera inocente, sino porque su mente estaba rota en 24 pedazos. Un caso tan surrealista, tan retorcido y tan inverosímil que parece sacado de una novela de Stephen King. Pero no fue ficción, fue real. Era el final de los años 70 en Ohio y todo parecía transcurrir con relativa calma hasta que la ciudad se vio sacudida por una serie de crímenes que dejaban a la policía con más preguntas que respuestas. 3 mujeres universitarias en un lapso de pocos días fueron secuestradas, abusadas sexualmente y dejadas en condiciones que horrorizaban a todos. Pero había algo raro en estos ataques. No era solo el horror de los crímenes en sí, sino la forma en la que las víctimas describían a su agresor. Decían que el atacante no era el mismo en cada encuentro, que su apariencia cambiaba, su voz cambiaba, su comportamiento parecía cambiar completamente de una víctima a otra. A veces era más agresivo, otras veces parecía ser más tímido, más callado. Incluso las víctimas aseguraban que se sentían hablando con diferentes personas, como si dentro de él hubiera varias personas. La policía, ante estas extrañas declaraciones, comenzó a sospechar que no se trataba de un solo individuo con múltiples facetas, sino de un hombre que realmente se transformaba. De alguna manera parecía tener más de una personalidad, o por lo menos eso pensaron. Cuando las pistas comenzaron a apuntar a algún sospechoso, todas las pistas parecían apuntar a un solo sujeto, a un hombre llamado Billy Milligan, de alrededor de 23 años. Con antecedentes de robo a mano armada, conocido en la zona por su comportamiento extraño y por su historial criminal. Fue arrestado, las víctimas lo reconocieron y el caso parecía estar cerrado. Todo encajaba, hasta que algo fuera de lo común empezó a ocurrir en su interrogatorio. Billy, en lugar de dar respuestas claras o mostrar algún tipo de remordimiento, se comportaba de manera errática. A veces parecía completamente perdido, otras veces mostraba una calma inquietante o incluso cambiaba de actitud de una manera que desconcertaba a todos. El interrogatorio pasó de ser una simple investigación a convertirse en algo mucho más complejo, porque cuando los oficiales lo presionaban para que diera detalles, él se desmoronaba y empezaba a hablar con voces diferentes, como si estuvieran hablando con diferentes personas en el momento del interrogatorio. Eso no era solamente ya un comportamiento raro, sino algo mucho más oscuro detrás de esta historia, algo mucho más perturbador. Este no era el Billy que todos conocían, no solamente era un criminal, algo mucho más profundo estaba sucediendo en su mente. Algo que nadie podía comprender por completo. Pero lo que nadie imaginaba, lo que ni siquiera la policía pensaba en ese momento, era que esta historia estaba a punto de dar un giro radical. Algo que cambiaría para siempre la forma en la que el sistema de justicia vería la responsabilidad y la mente humana. Y llegando consigo la pregunta, ¿realmente qué había detrás de Billy Milligan? Llegando consigo incluso preguntas tan alarmantes como si era el propio criminal o realmente era otra víctima adentro de su cuerpo. Más adelante en la historia te darás cuenta por qué este tipo de preguntas se hacían. Billy Milligan estaba bajo custodia cuando el sistema judicial, consciente de la gravedad de las acusaciones en su contra, decidió llevarlo a una evaluación psiquiátrica. Lo que los psiquiatras descubrieron durante sus sesiones fue algo completamente inesperado y aterrador, ya que al principio parecía otro joven con problemas emocionales y comportamentales. Sin embargo, a medida que profundizaban en sus entrevistas, comenzaron a notar detalles que no podían ser explicados simplemente por su trasfondo criminal o problemas psicológicos
previos. En una de sus primeras sesiones, Billy comenzó a hablar con un fuerte acento inglés. Los psiquiatras, claramente sorprendidos, empezaron a hacerle preguntas, pero la personalidad que tenía frente a ellos realmente no era el hombre conocido como Billy, era alguien diferente. Y en la siguiente sesión, Billy comenzaría a hablar como un niño de tan solo 8 años, con una voz temblorosa, llorando y hablando sobre cosas que un niño de su edad diría, sin entender por completo de la situación que lo rodeaba. Pero eso no sería todo, ya que tiempo después Billy se convertiría en una mujer llorosa, claramente angustiada por algo que nadie sabía. Y entonces en otro momento apareció una personalidad completamente diferente, un joven violento con una actitud totalmente desafiante, que respondía de forma agresiva y despectiva a todas las preguntas de los psiquiatras. No parecía Billy, pero estaba en su cuerpo. Los psiquiatras, asombrados, se dieron cuenta de que Billy realmente no estaba actuando, y no era simplemente un trastorno de personalidad o un hombre fingiendo. Lo que estaban presenciando era mucho más complejo. Billy Milligan no era una sola persona. Era como si dentro de él, en su mente, existieran 24 personalidades distintas, cada una con su propio comportamiento, voz, recuerdos y su propio carácter. A veces estas personalidades tomaban el control de su cuerpo sin previo aviso, haciendo de que Billy perdiera el conocimiento de lo que había hecho o dicho. Era una mente fragmentada, un caso único y realmente de terror, lo que parecía una simple defensa de no ser culpable por el simplemente hecho de tener un problema de trastorno de personalidad. Comenzó a convertirse en algo mucho más profundo. Los psiquiatras confirmaron de que Billy no solo estaba sufriendo de múltiples personalidades, sino que esas personalidades eran completamente distintas entre sí. Unas eran violentas, algunas otras eran amables y una incluso era una mujer. E incluso había una personalidad homosexual dentro de él. Este diagnóstico, que en su momento parecía algo increíble, algo que muy pocos podían creer, cambiaría la forma en que la psicología y la ley verían la responsabilidad de los crímenes. Y con esto llegaría realmente una pregunta bastante profunda, la cual me gustaría que me respondieras en los comentarios. ¿Podía alguien ser responsable de un crimen si realmente no estaba totalmente consciente de lo que hacía, debido a que otra personalidad estaba en control de su cuerpo? ¿Tú qué opinas? Y así comenzaría una batalla judicial que iría mucho más allá de la simple condena de un crimen. Estaba en juego el concepto mismo de responsabilidad personal, libertad y, lo más importante, la comprensión de la mente humana. Y así fue como surgió el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo. Billy no tenía solamente una doble personalidad, tenía 24. Las personalidades dentro de la mente de Billy Milligan no eran solo una serie de voces o comportamientos impredecibles. Cada una de ellas era única, con características, habilidades y emociones propias que no solo sorprendieron a los psiquiatras, sino que desafiaron a toda comprensión de lo que es el trastorno de la identidad disociativo. En este momento te voy a nombrar una de las más destacadas: Arthur, el británico oculto. Arthur no era solo una de las personalidades más dominantes, sino también una de las más inteligentes, con un acento inglés pulido y un conocimiento profundo de áreas como la medicina y la física. Este personaje no solamente tenía el control de las situaciones, sino que incluso también dirigía a las otras personalidades. Era meticuloso, organizado y meticulosamente frío, una especie de líder interno dentro de la mente de Billy. Con su influencia, Arthur mantenía el orden y la estructura, pero también era desapegado de las emociones, lo que permitió manejar las otras personalidades. Luego es otra personalidad como Reagan, que era totalmente lo contrario a Arthur. Esta personalidad era agresivo y violento, con un origen yugoslavo, que hablaba con un marcado acento del este de Europa. Su única misión parecía ser la protección de Billy ante la intimidación, donde una de estas personalidades, llamada Reagan, la que te estaba comentando, admitió de que había sido responsable de los robos que había hecho Billy en su juventud. Pero su personalidad no solo era temida por las otras, sino que parecía tener una furia imparable, que con ello también se manifestaba en los diferentes crímenes violentos y de abuso. Y a pesar de ser de una de las personalidades más desgarradoras y crueles, Reagan tenía una presencia que marcaba un cambio radical en la conducta de Billy. Por otro lado, también tenemos otra personalidad llamada Allen, que era extrovertido con una habilidad excepcional para manipular las situaciones a su favor. Allen era la única personalidad capaz de interactuar de manera natural con las mujeres. Su capacidad para seducir y engatusar a los demás era algo increíble, y en muchas ocasiones era él quien tomaba el control durante momentos sociales, haciendo que Billy pareciera ser alguien completamente diferente. A diferencia de los otros, Allen no tenía ningún remordimiento. Su único interés era el disfrute de la vida y su manipulación a quien lo rodeaba. Por otro lado, también tenemos a Dallana,
que sería la única mujer que estaría entre estas personalidades, la cual ocupaba un espacio totalmente diferente en la mente de Billy. Tímida, introvertida, penosa e incluso solitaria, Adalana se encargaba de guardar muchos de los secretos más oscuros de Billy, incluida la confusión y el trauma de los abusos que había sufrido en su niñez. Pero lo más sorprendente fue cuando Adalana confesó que había sido la culpable de los abusos sexuales que había realizado Billy. Esta revelación dejó a los psiquiatras perplejos, pues no solo hablaba con una personalidad que tenía profundamente culpabilidad, sino que además señalaba el confuso caos interno en el que vivía Billy. Esta personalidad parecía estar perdida sin entender incluso sus propios actos, lo que complicaba aún más la evaluación de la culpabilidad. Cada una de estas personalidades tenía su propia voz, su propia escritura e incluso su propio comportamiento físico. No era simplemente un cambio de mentalidad, sino que era una transformación total, que transformaba la vida de una persona, en este caso Billy, en un duelo de máscaras. Es como si cada personalidad estuviera enfrentándose con las otras, pero al mismo tiempo todas estas 24 personalidades compartían el mismo cuerpo, algo lo cual era muy duro de entender en la época, incluso hoy en día. A lo largo de los años, Billy Milligan luchaba por reconocer y aceptar su propia existencia, mientras sus personalidades luchaban entre ellas por controlar su cuerpo, pero en medio de todo esto había una constante. Billy, el dueño de su cuerpo, si se le puede llamar así, estaba metido en ese caos, como si su mente estuviera atrapada en un laberinto donde sus identidades y sus traumas no podían encontrar salida. A medida que los psiquiatras descubrieron más complejidades de la mente de Billy, se dieron cuenta que este caso no era único, sino que también revelaba una realidad escalofriante. Billy Milligan no solo era un hombre con trastornos mentales, su mente era una batalla de caos psicológico, donde la identidad humana y la percepción de uno mismo se distorsionaban de una manera tan profunda que nadie podía comprender completamente lo que estaba sucediendo en su interior. Cuando el juicio de Billy Milligan llegó, realmente nadie sabía qué esperar. Era un caso que desbordaba los límites de lo que muchos consideraban posible. Aquí no solamente se trataba de una defensa común. Billy no estaba simplemente pidiendo clemencia o apelando por una sentencia más ligera. Lo que sus abogados alegaron fue algo que hacía que el caso fuera completamente inédito. Billy no era responsable de los crímenes porque él, como individuo principal, ni siquiera sabía lo que sus otras personalidades habían hecho. Los psiquiatras que lo evaluaron respaldaron esta defensa, confirmando que Billy padecía de un trastorno de identidad disociativo tan extremo que sus personalidades no solo operaban de forma independiente, sino que incluso no compartían memoria entre todas sus personalidades. Es decir, cuando Arthur tomaba el control, Billy no sabía lo que hacía. O por otro lado, lo que Reagan y Adalana habían experimentado. Eran mundos totalmente separados dentro de la misma persona. Y cuando Billy volvía a tomar las riendas de su cuerpo, todo lo que había ocurrido se desvanecía en su mente. El juicio se convirtió en una batalla legal que desbordó los límites de la comprensión. Los abogados defensores de Billy no solamente lo defendían como un ser humano con un trastorno mental, sino que ponían sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad. Si Billy no era consciente de sus actos, ¿cómo podía ser considerado responsable? ¿Cómo podrían condenarlo por crímenes que realmente no se acuerda que cometió? Y la defensa se centró en una pregunta fundamental: ¿puede ser alguien culpable si no tiene control sobre lo que hace? La respuesta en este caso sería un no, pero realmente quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y entonces el juez tomó una decisión histórica. Después de una exhaustiva evaluación psiquiátrica y tras considerar los argumentos presentados por ambos lados, aceptó lo impensable. Billy Milligan no era culpable de los crímenes por razón de demencia mental. Este veredicto marcó un hito en la historia judicial de los Estados Unidos, ya que Billy no fue enviado a prisión sino a un hospital psiquiátrico, donde debería recibir el tratamiento adecuado para su trastorno. Fue el primer caso en la historia de todos los Estados Unidos en el que una persona fue absuelta por padecer trastorno de identidad disociativo, donde esta decisión desató un debate nacional. Por un lado, había quienes creían que se trataba de una excusa conveniente para evitar una pena por crímenes horribles, los cuales ya había realizado Billy. Pero por otro lado, también muchos empezaron a reconocer que este caso podía cambiar cómo se veía la salud mental en el sistema de justicia penal. Se abrió la puerta a una nueva discusión sobre la responsabilidad criminal y la salud mental, un tema que seguiría siendo debatido durante muchos años. Sin embargo, la verdad es que el juicio de Billy Milligan no solo fue un hito nacional, sino que también reflejaba una nueva comprensión sobre los límites de la mente humana. Mientras tanto, Billy, el hombre con las 24 mentes,
quedó atrapado en una batalla interna, viviendo en un hospital psiquiátrico mientras las personalidades que compartían su cuerpo seguían luchando por el control. Y llegaría algo mucho más confuso después de todo esto, ya que después de la sentencia de Billy Milligan no solamente fue un enigma para los tribunales, sino también para el mundo entero. Su caso se convirtió en un campo de batalla entre diferentes perspectivas de la salud mental y la manipulación, ya que mientras unas personas lo veían como una víctima, extrañamente atrapado en un cuerpo el cual no podía controlar, otras personas no estaban tan convencidas de esto. Por un lado habían psiquiatras y expertos que defendían a Billy con fervor. Según ellos, su trastorno de identidad disociativo era una respuesta a un abuso infantil severo. Billy había sido víctima de maltratos tan atroces durante su niñez que su mente se fragmentó con un mecanismo de defensa. O sea, las personalidades no es algo que él eligió, sino una forma en que su cerebro había creado diferentes máscaras para sobrevivir a una realidad insoportable. Para estos expertos, Billy era una víctima tanto de su pasado como de un sistema que no comprendía completamente su trastorno. Para entender mucho mejor esta historia, te tengo que explicar qué es el trastorno de identidad disociativo. Este trastorno ocurre casi siempre como una respuesta extrema al trauma, especialmente si el trauma ocurre en la infancia. Imagina esto: cuando un niño muy pequeño vive situaciones intensas de abuso físico, sexual o emocional, su mente aún no está completamente desarrollada para entender o procesar ese dolor. Entonces, como un mecanismo de defensa, se desconecta de la realidad para sobrevivir emocionalmente. Con el tiempo, esa desconexión se vuelve más fuerte. En lugar de recordar el trauma como una sola persona, la mente crea diferentes identidades o partes para dividir ese dolor. Cada identidad puede encargarse de una emoción o experiencia específica. Por ejemplo, en el caso de Billy, Reagan puede manejar la rabia. Por otro lado, también puede tener otra personalidad más infantil como la que también tiene Billy de 8 años. En palabras muy simples, es como si la mente dijera que esto es demasiado para una persona, así que lo repartiré. Así que estas identidades no son imaginarias ni inventadas. Para la persona, cada una tiene sus recuerdos, su personalidad y su forma de ver el mundo. Pero ya siguiendo con la historia, también habían otras personas que colocaban en duda lo de Billy. Algunos psiquiatras y policías afirmaban que Billy no era una víctima sino un manipulador astuto. Decían que el trastorno era una estrategia bien ensayada para escapar de la justicia. Según esta teoría, Billy había leído sobre el trastorno de identidad disociativo, donde también, según esta teoría, había estudiado casos anteriores y practicado cada una de sus personalidades, donde había perfeccionado cada voz, cada acento, cada gesto, con tal destreza que logró engañar incluso a los profesionales más experimentados. Incluso algo de lo más extraño es que uno de los psiquiatras que más lo había defendido ya estaba de acuerdo con esta teoría, y con el paso del tiempo más de uno cambió su opinión. Uno de ellos, el doctor David Cofield, que había testificado en su defensa, afirmó públicamente que Billy lo había manipulado. Aseguró que después de tanto tiempo que interactuó con él, llegó a la conclusión de que Billy estaba utilizando el trastorno como una excusa para evitar las consecuencias de los crímenes. ¿Tú qué crees? ¿Realmente Billy era una víctima en esta historia o realmente un manipulador, utilizando su trastorno para evitar la justicia? Algunos incluso llegaron a preguntarse que si realmente las personalidades de Billy existían, o si todo era una creación de su mente para deshacerse de la responsabilidad. El hecho de que algunos de los relatos de las personalidades de Billy parecían demasiado perfectos, demasiado bien estructurados, hizo que muchas personas realmente se preguntaran si esto no era una actuación. Y mientras el debate sobre su culpabilidad y su salud mental continuaba, Billy seguía atrapado entre dos mundos: el de las personas que lo veían como un héroe por sobrevivir a su pasado, y el de aquellos que pensaban que Billy era el manipulador más astuto de la historia. Pero entonces, ¿qué era Billy Milligan realmente? La respuesta sigue siendo incierta. Y después de una década, Billy Milligan fue liberado en el año 1988. Pero su vida en muchos aspectos nunca dejó de estar bajo la vista del microscopio. Más de 10 años de estudio, de investigaciones, de expertos que intentaban desentrañar los secretos de su mente, no fueron suficientes para darle una respuesta definitiva sobre su condición. Cuando fue liberado, Billy no regresó a la sociedad pública. Lejos de convertirse en una figura mediática, se alejó de los reflectores, eligiendo el anonimato con su refugio. Vivió en un constante proceso de adaptación, pero su vida nunca fue fácil. Las recaídas, las luchas internas y las dificultades para encontrar un equilibrio lo marcaron de por vida. Sin embargo, lo más asombroso es que, aunque estuvo expuesto a pruebas y a tentaciones, nunca volvió a delinquir. A pesar de su notoriedad en los medios, Billy nunca trató de capitalizar su historia, no escribió libros ni se unió
al circuito de charlas sobre su experiencia. No buscó fama ni reconocimiento, optó por mantenerse en las sombras en un mundo que para él parecía demasiado complejo y lleno de juicios. Finalmente, en el año 2014, Billy Milligan muere de 59 años. Su vida marcada por el caos mental, la controversia y el misterio terminó sin que nunca se resolviera por completo el enigma de su trastorno. Y donde llega la pregunta, ¿realmente fue una víctima de su mente o fue el más astuto de todos los manipuladores?